Buen día. Ante todo, mi agradecimiento a mis queridos compañeros de la ABDT por haber tenido la gentileza de invitarme a participar una vez más en estas jornadas de derecho procesal tributario. Aunque sea por esta vía, estoy presente en cada uno del acontecer venezolano y qué bueno que nos permite entonces esta posibilidad. Bien, me corresponde hacer unos comentarios acerca de una sentencia de la Sala Política del Tribunal Supremo de Justicia sobre prueba de experticia. La sentencia 450 del 17, pero publicada el 24 de abril de 2018, de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, y de una vez debo decir que ese es el TSJ ilegítimo o el TSJ de dos pilitas o el TSJ que es un ministerio poder judicial, como lo quieran llamar. Esta conferencia no significa que reconozca la legitimidad de ese tribunal, que adverso completamente adhiriéndome a la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Pero ese es otro tema. Es un caso que involucraba un reparo hecho a la sucesión María Broda de Rigione por impuesto sucesoral. Una sentencia dictada por el Superior Sexto de lo Contencioso Tributario, que declaró parcialmente con lugar al recurso contencioso, y esa sentencia fue apelada por el Fisco Nacional, por lo que subió a esta instancia. En un recurso contencioso tributario que fue ejercido en el año 2000, fue sentenciado por aquello de la brevedad judicial en el año 2014, 14 años después, entra en estado de sentencia en la sala política el mismo 2014 y luego de haber sido pedida sentencia por el fisco en el año 2016, no es sino hasta abril de 2018 que la sala político-administrativa dicta su fallo. Por el reparo era incremento al patrimonio y determinación de diferencial de impuesto sucesoral. Ante todo, conviene destacar que se planteó el tema de la prescripción del tributo una vez vencido, una vez dicho vistos y sin que se hubiese producido la sentencia por parte de la primera instancia. Sin embargo, la sala político-administrativa sobre este tema, fíjense ustedes esta barbaridad, indicó que no se puede permitir que prescriban las causas contra el fisco después de dicho vistos, es decir, en estado de sentencia, porque ello sería, palabra sobre palabra, un incentivo para que el contribuyente abandone las causas en estado de sentencia. ¿Qué puede hacer el contribuyente en estado de sentencia cuando la pelota está en el campo del juez, digámoslo así? Y ello para aprovecharse de la prescripción, como si no la previera la ley, escudándose, dice, en la omisión del juzgador de fallar oportunamente y además eso en agravio al derecho a la tutela judicial efectiva. Por supuesto que esto es un disparate, solo lo quería comentar, no es el tema de la conferencia, pero está en la sentencia. El hecho controvertido en este caso versó sobre cuál era el valor de mercado de un gran número de bienes inmuebles del acervo hereditario, por lo cual entonces se promovió una experticia contable. En su apelación, el Fisco Nacional alegó la presencia de dos vicios en simultáneo en la misma sentencia, el vicio de inmotivación y el vicio de falso supuesto. Es extraordinario esta historia de la acumulación de estas dos denuncias de inmotivación y de falso supuesto, cuando el Tribunal Supremo de Justicia tradicionalmente ha sostenido la imposibilidad de denunciar simultáneamente ambos vicios. O hay inmotivación o hay falso supuesto. Yo sobre este tema tengo un trabajo publicado y por supuesto que soy de la idea de que sí es posible establecer la denuncia de ambos vicios porque los dos pueden estar presentes, no por supuesto en el mismo elemento, pero sí en otros aspectos del reparo. Bien pudiera estar el reparo fundado en falso supuesto y la multa estar inmotivada o viceversa.
y eso es perfectamente plausible. Aquí lo que quiero destacar es que la sala no dice ni pío sobre el tema de que el fisco en su apelación denuncia acumulativamente ambos vicios. Simplemente, en cuanto a la inmotivación del fallo denunciada por el fisco apelante, por haber supuestamente omisión en la valoración de pronunciamiento sobre la valoración de ciertos bienes, sencillamente la sala desechó esa denuncia, indicando que al juez haber aceptado el contenido integral de la experticia contable en donde estaban referidas las valoraciones de todos y cada uno de los bienes del acervo hereditario, no había tal vicio de inmotivación. Entonces, el tema se centra en el vicio de falso supuesto alegado por el fisco apelante en contra de la sentencia del Tribunal Superior Sexto. Y el motivo es la presencia de supuesta errónea apreciación en los hechos en el acta fiscal, porque no se habría aplicado el método de mercado por parte del fiscal actuante a la hora de hacer su respectiva revisión fiscal. Particularmente hay que decir que el método de mercado utilizado tradicionalmente gira en torno a la elección de no menos de 3 operaciones de enajenación de inmuebles en condiciones similares a aquellas en las cuales se encuentran los bienes inmuebles que forman parte del acervo hereditario, del as hereditario. Y ello, cuando no hay exactamente condiciones similares, entonces se aplican factores correctivos como el índice de precios al consumidor, la edad de la construcción, el estado de mantenimiento de los inmuebles y una tabla de depreciación que se utiliza generalmente, la que se conoce como de Ross-Hedeck. Bien, dice la sala en su sentencia comentada que había que establecer una comparación entre el contenido y características del avalúo fiscal, por una parte, es decir, el contenido en el acta fiscal y ratificado por la resolución culminatoria del sumario administrativo, y por la otra parte, el avalúo contenido como resultado de la experticia pericial, del dictamen pericial. Bien, en particular hay que destacar que lo primero que la sala verifica es que ambos actos, vale decir, el acta fiscal y el dictamen pericial, se basan en el método de mercado. No hay diferencia entre los métodos utilizados. Pero luego la sala, después de haber culminado la comparación integral detallada de ambos actos, con base en el artículo 223 del Código Tributario de 2001, que era el aplicable al caso, por remisión al Código de Procedimiento Civil, en cuyo artículo 467 se establece las formalidades del dictamen pericial, debiendo contener indispensablemente la descripción del objeto sobre el cual recae la experticia, los métodos, mecanismos utilizados para llevar a cabo el proceso de revisión y las conclusiones indispensables. Aunado ello en conjunto con lo dispuesto por el artículo 1425 del Código Civil, que exige so pena de no valoración alguna de fuerza probatoria en el dictamen pericial de motivación, parte la sala a indicar que el dictamen pericial, para que tenga eficacia probatoria, debe entonces estar soportado en documentos sobre los que se pueda ejercer un control de la prueba. Es decir, que las partes puedan acceder a los documentos que sirvieron de base para la realización del dictamen pericial
estén ya en el expediente judicial, estén en el expediente administrativo o hayan sido incorporados como anexos del dictamen pericial al expediente judicial, a los fines entonces de que las partes puedan controlar la prueba y de que el juez tenga los insumos necesarios para el análisis pormenorizado de los hechos y conclusiones contenidas en el dictamen pericial y pueda en su caso entonces apartarse o no de esas conclusiones de forma, por supuesto, fundada o motivada. Entonces, para que tenga valor probatorio el dictamen pericial, la sentencia comentada indica que se deben reunir los siguientes requisitos: cumplir con las formalidades mencionadas, apegarse extremadamente a lo solicitado. Obviamente, los expertos no pueden ir más allá de lo que la parte promovente ha solicitado en la respectiva promoción, y la ausencia de impugnación. Hay que decir que en este caso no hubo por parte del fisco impugnación del dictamen pericial, como tampoco lo hubo por la parte promovente y la recurrente. Bien, sin embargo, todo esto que hasta este momento en cuanto al tema de la experticia como medio probatorio se refiere, es sorprendente cómo se manipulan los conceptos a objeto de obtener un resultado preestablecido por parte, insisto, de un poder judicial que no es tal cosa, de un Tribunal Supremo de Justicia con minúsculas que no es tal cosa y que no es más que un ministerio entonces del Poder Judicial, un brazo pretendidamente institucionalizante de las actuaciones arbitrarias del Poder Ejecutivo, y en consecuencia dice lo siguiente por voz de su máximo representante, que es la Sala Constitucional, en sentencia del 9 de abril de 2014, Alejandro Esis, que es citada en este fallo que estamos comentando ahora, según la cual los documentos administrativos, oigan ustedes esta barbaridad, los documentos administrativos equivalen a documentos públicos. Hay que ver cómo la Sala Constitucional ha ido bailando con este tema, puesto que en sentencias pasadas recordamos que llegó a decir que los expedientes administrativos en su tratamiento probatorio seguían el régimen de los documentos privados, debiendo ser promovidos a más tardar en la fase de promoción de pruebas. Y así sucesivamente, en otra oportunidad que el expediente administrativo podía ser llevado hasta antes de los informes de segunda instancia, que podían ser llevados incluso en estado de sentencia de segunda instancia. Se ha paseado por todo, pero no había llegado a esta suprema barbaridad de decir que su régimen probatorio es el mismo, idéntico de los documentos públicos. En consecuencia, dice el fallo de la Sala Constitucional, ratificado por la Sala Político-Administrativa en esta oportunidad, que ello es así porque los documentos administrativos, óigase bien, gozan de la presunción de veracidad o legitimidad del acto administrativo y que en consecuencia esa presunción los equivale, los coloca perdón, en el mismo estado privilegiado de la fuerza probatoria de los documentos públicos. Y entonces continúa que el dictamen pericial no puede, óigase bien, el dictamen pericial, esto es letra de este fallo, no puede enervar la presunción de legitimidad del acta fiscal y de la resolución culminatoria del sumario administrativo, simplemente por la presencia de diferencias entre el uno, el dictamen pericial, y los otros, el acta fiscal y la resolución culminatoria del sumario administrativo. Eso es todo lo que dice, para luego concluir que de acuerdo al artículo 1427 del Código Civil, el juez podrá apartarse de la conclusión del dictamen pericial si su convicción se opone a ello. Ahora, fíjense ustedes cómo se tergiversan las cosas. Es obvio que el dictamen pericial no vincula al juez. Lo dice expresamente el Código Civil, como bien lo acabamos de parodiar en la sentencia comentada.
el dictamen pericial tiene una fuerza probatoria que debe incidir en el ánimo del juez en combinación con otros medios probatorios presentes en el expediente judicial y que incidan por aquello del principio de la sana crítica en generar una convicción al juez que bien puede ir en la misma línea del dictamen pericial, caso en el cual lo acogerá, o en sentido opuesto, lo cual debe ser obviamente suficientemente bien motivado en su sentencia y en ese caso desechará al dictamen pericial. Pero no es posible, y es lo que este fallo pretende, que esa supuesta convicción del juez vaya en contra del dictamen pericial por la acomodaticia interpretación según la cual, al gozar de la presunción de legitimidad y veracidad, el acto administrativo impugnado, revistiendo el carácter de documento público, unas simples diferencias, como lo califica la sentencia, entre el dictamen y los actos administrativos, no puede entenderse como superación de esa presunción y en consecuencia es menester declararlo, desecharlo y declarar entonces sin lugar el recurso contencioso tributario en cuanto a ese elemento se refiere. Es decir, el elemento justamente que tiene que ver con el tema de la fuerza probatoria del dictamen pericial. Por supuesto, esto que hizo la Sala Político-Administrativa es una barbaridad, pero lo hizo siguiendo al máximo autor de barbaridades en el país, como lo es la Sala Constitucional de Dos Pilitas. ¿Qué se podía esperar? Entonces, tengan presente eso y sepan ustedes, queridos amigos tributaristas, y más allá de los amigos tributaristas, aquellos que dentro del mundo tributario se dedican al litigio, si es que todavía se puede litigar en Venezuela o si es que todavía hay algún contribuyente que quiera litigar en Venezuela o que presuponga ingenuamente y con irresponsabilidad de su asesor que se puede obtener un fallo favorable en derecho en contra de la administración pública en Venezuela, que esto es con lo que le van a salir. Es decir, usted no puede incurrir en el gasto tremendo de la evacuación de una experticia contable simplemente para que luego el juez le diga, invocando este fallo y el de la Sala Constitucional, que bien ha establecido la jurisprudencia en forma pacífica, y reiterada, que los actos administrativos gozan de una presunción de veracidad que los eleva a la condición de documento público y que simples diferencias entre ellos y el dictamen pericial no reviste de fuerza probatoria al dictamen pericial que lo hace de inmediato desechable por aquello de no convencer al juez. Bueno, seguimos adelante con la idea de la reconstrucción del derecho. Obviamente no podré atender sus interesantes preguntas que me hubiese encantado poder responder, pero sin duda a través de los medios de las redes sociales, a través de mi Twitter, @AlbertoBUQ, a través de mi página web, albertoblancouribe.com, de mi correo electrónico, albertoblancouribe@gmail.com, o de mi fanpage, Alberto BUQ, puedo atender cualquier inquietud, cualquier observación o cualquier pregunta que puedan hacerme más adelante. Muchas gracias. De nuevo, un abrazo a mis compañeros de la BDT y a todos ustedes. 1.000.000 de gracias por la atención. Buen día.